Dos, tres. Buenas ¿Quieres noches. aceptar a la grabación, compañero? Buenas noches. Vamos a exponer un poquito sobre las políticas de los tratados. Mi nombre es Ángel Torres con cuenta 2020-160-557. En mi postura, pues, se me asignaron tres preguntas fundamentales en lo que es las políticas de los tratados. Como inicial o pregunta número uno, tenemos ¿qué es una reserva? ¿Qué es una reserva en un tratado? Una reserva en el contexto de derecho internacional de los tratados, podemos mencionar que es una declaración unilateral hecha por un Estado al firmar o ratificar o adherirse a un tratado mediante el cual excluye o modifica ciertos defectos, los cuales las disposiciones de los tratados en una relación de ese Estado, podemos mencionar características claves de la reserva, como ser ser unilateral, la modificación o la exclusión del tratado, la hecha al firmar o ratificar o adherirse a este tratado. Vemos que la unilateral de una reserva es una acción realizada por solo un Estado, sin necesidad de la aceptación de los demás estados, partes del tratado en ese momento. Es simplemente hacer la acción un Estado miembro hacia los demás, tener algo estipulado que van a tratar o qué convenios van a adherir en dicho tratado. La modificación o la exclusión, podemos mencionar que es la reserva que modifica al Estado que la solicitó, al Estado que realizó el tratado. Esta modificación, esta aplica en todas las disposiciones reales del Estado o incluso podemos excluirla completamente en su defecto, ¿verdad? Si algo dentro del tratado está como para afectar a los demás Estados miembros, esta modificación se puede hacer. Si algo pues realmente no se puso en tiempo y forma, también se puede modificar o se puede excluir dicho ítem dentro del tratado. La hecha al firmar o ratificar o lo que es adherirse los demás estados a este tratado, se hacen en el momento de la firma o en el momento de la ratificación, ¿verdad? El tratado generalmente debe ser notificado al depositario del tratado, en este caso, al secretario general de las Naciones Unidas. Podemos ver a profundidad cuál es el objetivo real de realizar una reserva. Las reservas generalmente se hacen cuando un Estado no puede o desea cumplir una disposición específica de un tratado. ¿Por qué? Por producto de razones internas del mismo Estado, como ser las leyes nacionales, las políticas de Estado, las situaciones culturales o religiosas que también tenga el Estado, o por preocuparse de la compatibilidad o su ordenamiento jurídico que realmente es quien rige al Estado realizante. Podemos dar un ejemplo, ¿verdad? De lo que es un Estado que se puede adherir a un tratado internacional. Podemos mencionar sobre los derechos humanos, pero hacer una reserva que excluya su obligación de cumplir como una disposición que realmente proteja el derecho específico que puede implementar debido a su constitución interna o a sus leyes o regulaciones internas. Dentro de esta reserva podemos mencionar cómo y por qué también se realizan las reservas entre los tratados. Cabe resaltar que los tratados internacionales son una práctica común en el derecho internacional y que esto pues permite a los estados modificar de la forma en que se explican ciertas disposiciones de un tratado en su respecto, cómo, cuándo y por qué se realizan las reservas entre los tratados. Vamos a ahondar en lo que es cuándo se realiza una reserva. Las reservas
se deben realizar en el momento en el que el Estado firma y ratifica su adherencia. En el momento que ya la persona autorizada a firmar o ratificar que se va a adherir al Estado, en ese momento se realiza esa reserva. Este proceso se lleva a cabo durante una fase de adopción o de aceptación, lo podemos manejar, de dicho tratado, donde el cual es una declaración unilateral que va a ser realizada por el Estado interesante, el Estado que realizó en realidad el tratado. Al firmar el tratado, en algunos casos un Estado puede hacer una reserva en el momento de la firma del tratado, aunque la reserva formal realmente se presenta cuando el Estado está ratificado el tratado. Cuando ya sale la ratificación de este tratado, es cuando realmente se puede hacer la firma. La ratificación del tratado, dentro de sus mayorías de reservas, se hacen en el momento oportuno preciso, que es la ratificación, como lo mencioné hace un ratito, que es el acto realmente formal en el que un Estado manifiesta profundamente su consentimiento a participar en dicho tratado, donde también genera o acarrea una obligación por ser parte o por adherirse a este tratado. La adherencia a dicho tratado, vamos a generalizar que haya firmado previamente un tratado que pueda adherirse al mismo momento posterior y en caso que pueda presentar una reserva en ese momento. ¿Cuál podemos mencionar que es o cómo se realiza esta reserva? Es un proceso en donde se requieren de 4 pasos. Estos pasos es la declaración formal, el contenido de la reserva, la notificación al depositario y la revisión y la aceptación del mismo. La declaración formal es la que se debe presentar por escrito y notificado intencionalmente para hacer una reserva. Esta declaración debe ser dirigida al depositario del tratado, generalmente que es el secretario general de las Naciones Unidas como tal, que es la organización internacional pertinente, es el regulador, el ente regulador de todos estos tratados. ¿Cuál es o qué debe llevar en su contenido la declaración de la reserva? Debe llevar una declaración que sea muy específica, la cual tenga todas sus disposiciones o incluye y explica de una forma muy precisa lo que se pide en la reserva. La notificación del depositario es una reserva eh, la cual se comunica a las demás partes del tratado, a los que van a formar, a los miembros que se van a adherir a este tratado, que estén tanto de ella que puedan aceptarla o que puedan rechazarla. Vamos en el último paso, que es la revisión y la aceptación como tal. Las demás estados, pues partes tienen la opción de aceptar o rechazar, ya sea que les convenga dicho tratado o realmente que les afecta y ellos deciden pues rechazarlo. Tienen un tiempo prudencial, un tiempo que se ha estipulado, ¿verdad? Que son 12 meses, o sea, un año, para que estos estados adherentes puedan aceptar o puedan rechazar por completo lo que es el tratado. ¿En qué consiste las reservas y cuál es el procedimiento para interponerlas? Vemos que las reservas son manifestaciones formales de los estados por parte del tratado que expresen su desacuerdo con una reserva. Por otro lado, el Estado al firmar, ratificar o adherir al tratado, la objeción se presenta cuando el Estado considera que la reserva hecha por el otro Estado es incompatible con el objeto o con la finalidad del mismo, y la cual esto pues viene a afectar negativamente la relación jurídica entre ambos o entre los que estén adheridos al tratado.
cuáles son los propósitos, ¿verdad?, de las objeciones como tal del tratado. Dentro de las objeciones tenemos que es proteger la integridad del tratado, mantener intacto todo lo que se plasmó por escrito inicialmente, como mantener también esas relaciones jurídicas entre ambos estados o entre los estados miembros, ¿verdad? De manera de que no vaya a haber una desvinculación por la firma de dicho tratado. ¿Cuál sería el procedimiento para interponer las objeciones o la reserva, a la reserva, perdón? El procedimiento para objetar una reserva viene regulado desde la Convención de Viena, ¿verdad? Sobre los tratados, desde 1969. Esta práctica es a los depositarios de los tratados. Generalmente, el secretario es quien maneja este, este vínculo, ¿verdad? El plazo para presentar las objeciones dijimos que eran de 12 meses en total. Bueno, hasta aquí mi presentación. Los vamos a dejar con la compañera que va a seguir ondando y va a seguir respondiendo las 3 preguntas restantes. Gracias, compañero Ángel. Buenas noches. Mi nombre es María Teresa López Dávila. Mi número de cuenta es el 2023-100-60-479. Yo procederé ya con los siguientes 3 incisos en cuanto a lo que está la elaboración de lo que es el trabajo en grupo. Para dar inicio, pues, inicio con un poquito más ahondando lo que es el proceso de ratificación en Honduras para que un tratado tenga validez. Lo pudimos definir en cierta manera, de acuerdo a la investigación, en unos 5 grandes pasos en su proceso de ratificación. Como parte del proceso de ratificación tenemos la firma misma del tratado, como número 2, la aprobación legislativa, como número 3, la ratificación misma, como número 4, el depósito de instrumento de ratificación, y nombramos un número quinto como la promulgación y publicación. Al momento de hacer la investigación, pues tratamos de relacionar un poquito ya con lo que es la Constitución de la República de Honduras, relacionándolo con todo el proceso de ratificación. La Constitución establece un proceso que equilibra los poderes. No es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo como tal, sino también se tiene que tomar en cuenta la participación del Poder Legislativo al momento de esta negociación y firma de tratados. Esa aprobación legislativa se enmarca en el artículo 205, que es el que le da potestad al Congreso, y la ratificación presidencial se basa en el artículo 18 de la Constitución. Estos procedimientos hacen que lo que promueven es la protección de la soberanía nacional, ¿verdad? Basándonos en el artículo 15 de la Constitución y aseguran que ningún tratado vaya a entrar en conflicto con la Constitución misma. Esto garantiza la transparencia de los tratados. Posterior, para como su paso, tiene que publicarse en la Gaceta para que exista una armonía con la legislación interna de nuestro país. Este sistema de revisión y aprobación protege los intereses nacionales de Honduras y asegura que estos tratados internacionales que se suscriban puedan respetar los valores y principios establecidos en nuestra Constitución. Y esto lo que promueve y proporciona es un marco claro y sistemático para poder dar paso a la aplicación, a la aplicatividad del tratado mismo en nuestro marco jurídico. El proceso de ratificación de los tratados de Honduras, bueno, pues sigue un procedimiento bien definido. Como había mencionado y enumerado anteriormente, tenemos lo que se procede a lo que es la firma del tratado. La base, esta es, pues, le corresponde como una premisa, se le otorga al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Particularmente al presidente de la República y a sus funcionarios, la facultad, funcionarios designados, ¿verdad? Que son los que representan al país al momento en que se hacen las negociaciones de las convenciones y tratados internacionales, los que tienen los amplios poderes de representación del Estado, delegados por el presidente de la República. Estos funcionarios asignados, tanto el presidente como ellos, tienen la facultad de negociar y firmar dichos tratados. La firma, pues, puede ser simple, indicando que el tratado no es inmediatamente vinculante
y necesita una ratificación legislativa posterior. También tiene un poder de poder dar una firma definitiva, que son casos excepcionales que la firma puede permitir la aplicación provisional del tratado, aunque esta no es una práctica que se da en nuestro país. Como procedimiento general, pues el ministro de Relaciones Exteriores, bajo la autorización del presidente o su representante, firma el tratado. Sin embargo, todavía no, en este momento no hay una vinculación jurídica con Honduras, porque el tratado debe pasar a la parte de ratificación legislativa y ejecutiva. Como paso número 2 en todo este proceso, pues hemos mostrado, se puede indicar que viene la aprobación legislativa. En base al artículo 205 de la Constitución, este le otorga al Congreso Nacional la atribución exclusiva para aprobar o desaprobar los tratados celebrados por el Poder Ejecutivo. Este artículo, el 205, asegura que el Congreso pueda supervisar el contenido de dicho convenio o tratado y decidir y revisar si es compatible con los intereses nacionales y con la legislación vigente, de manera que no venga en contradicción con nuestras leyes. Una vez que se firma el tratado, se remite al Congreso Nacional, es parte del proceso, donde se discute en el pleno del mismo. El Congreso tiene la facultad de aceptar o rechazar el tratado mediante la emisión de un decreto legislativo. Además, el Congreso puede en ocasiones formular observaciones y solicitar ajustes para garantizar que el tratado sea compatible con la legislación hondureña. Posterior a esto, sigue lo que es la publicación en la Gaceta. Esta aprobación se oficializa publicando el decreto legislativo en el diario oficial, la Gaceta, lo cual lo hace accesible a la ciudadanía y va dando transparencia a lo que es este proceso. Como tercer paso en todo este proceso, pues está la ratificación misma. En base al artículo 18 de la Constitución, establece que ningún tratado, acuerdo o convenio internacional será obligatorio en Honduras sin antes pasar por el proceso de ratificación que incluye el proceso de aprobación del Congreso que mencionamos anteriormente. Tras la aprobación legislativa, el presidente de la República ratifica el tratado mediante el instrumento de ratificación. Este ya constituye un acto formal mediante el cual el Estado hondureño como tal, a través de la firma del presidente, se compromete, ya viene la vinculación jurídica, se compromete jurídicamente con el tratado. Este instrumento representa la aceptación final y el consentimiento del Estado de Honduras para estar obligado y obligarse al tratado mismo. Este es un paso crucial, la ratificación, porque garantiza la autonomía del Poder Ejecutivo y la revisión final para confirmar que el tratado se respete con los principios constitucionales y la política exterior de nuestro país. Como un siguiente paso, pues podemos enumerar lo que es el depósito del instrumento de ratificación. No hay algún término que sea el mismo, pero en base, la Constitución no lo determina. Pero esto sí se hace con los procedimientos ya establecidos y designados en la ONU, ¿verdad? En los casos de tratados multilaterales. Y es lo que ya hace paso a que se haga la entrega y el depósito del instrumento, en donde se amerite hacerlo. Si el tratado es multilateral, el instrumento de ratificación se entrega al depositario o designado en el tratado. Este acto se oficializa ya la ratificación internacional, permitiendo que el tratado entre en vigor para Honduras en la fecha y condiciones acordadas en el texto del tratado. Como quinto paso, pues ya estamos dejando lo que es la promulgación y publicación del tratado, basado en el artículo 16 de nuestra Constitución. El artículo 16 establece que la Constitución es la ley suprema y que ningún tratado puede contradecir sus disposiciones. Este artículo se relaciona con la etapa de promulgación, ya que asegura que el tratado, una vez que es ratificado, sea promulgado y se ajuste a todo lo que es nuestra legislación interna. El tratado, pues ratificado, se publica en el área oficial de la Gaceta, lo cual es un requisito fundamental, como todas nuestras leyes. Ley que es vigente tiene que ser publicada, sí, porque sí. Igual la aplicación viene para los tratados y los convenios internacionales. Dando paso, yo voy a pasar al inciso que continúa, que entre la tarea de investigación que nos han entregado el equipo, es investigar en dos tratados las reservas que se han planteado. Entre los tratados que más nos llamó la atención, podemos indicar el tratado que viene, que se refiere a la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Vamos a hablar también del convenio de los niños, si no me equivoco, y de la Convención sobre los Derechos del Niño, y un poco también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta convención sobre la eliminación de las formas de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo vimos también en el foro de esta clase, por lo que podemos ampliar un poco más y tener un panorama de todo lo que vienen con este tema de las reservas. Este tratado de eliminación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un tratado adoptado, ¿verdad?, en 1979. El objetivo del mismo es que busca eliminar toda discriminación de género en todas sus formas. Este tratado ha tenido infinidad de reservas de diferentes países por temas culturales, más que todo en Medio Oriente fueron varios. Igual fue parte de lo del foro, no recuerdo si fue Marruecos el que había puesto una reserva por una parte de lo que era como de la delegación en cuanto a nivel, no me acuerdo si era como del reinado de ellos, que estaba poniendo la reserva por eso. Ahí más o menos estaban. En estos artículos, en esta convención, los artículos que tuvieron más reservas fue el artículo número 2, que en este número 2 es donde está prácticamente la parte toral eh, de la misma convención. En este artículo, pues muestra todo lo que son los compromisos de las naciones, de los estados y son el compromiso que tienen hacia el trato hacia la mujer. Es donde hubo más reservas. Ya voy a más o menos en otro documento que emitió la ONU, darles como lectura breve de cuáles países fueron los que tienen las reservas para eso. Pero entre lo que el artículo 2 de esto dice, pues consagra, ha hecho que las constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de igualdad del hombre y la mujer. Voy a parafrasear un poco el artículo 2. Adopta medidas adecuadas legislativas y de otro carácter que prohíben la discriminación. También medidas legislativas, medidas a nivel nacional. Entonces, todo este tipo de compromisos es donde existieron más reservas en cuanto a esta convención. Las reservas comunes, pues, como les menciono, fueron el artículo 2, el 16, el 9, el 15. En muchos países islámicos, particularmente los que siguen el derecho islámico con todo lo de la sharia, que era la parte de la vestimenta de la mujer, derecho a voto, educación, son los que pusieron las reservas en esto. Aquí mismo voy a ir desarrollando el inciso siguiente que nos indica que tenemos que dar un ejemplo de las objeciones a estas reservas. ¿Qué pasa con esta convención? Muchos estados, yo les voy a dar lectura ahorita a los que se opusieron. Aquí tengo un cuadro muy interesante que encontramos en internet de un documento que tiene de Amnistía Internacional y nos indican en el artículo 2 cuáles fueron los países que se opusieron. Solo voy a dar lectura a los que se estuvieron oponiendo. Tenemos, el artículo completo fue puesto reserva por Argelia, Bahrein, Egipto, Libia y Marruecos y Siria. También en ciertos incisos la reserva fue puesta por Irak. El artículo 7 fue puesta reserva por Kuwait y también por Israel, que este habla como de de elecciones y otro tipo de cosas. El artículo 9 que estaba dando igualdad de derechos a hombres y mujeres, fue también puesto reserva para Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria y Túnez. Y en el artículo 16 dicen que son medidas adecuadas para eliminación de discriminación en cuanto a relaciones familiares y matrimonios. Los que pusieron reserva fueron Argelia, Bahrein, Egipto, Irak, Marruecos, Israel, en parte Jordania, Líbano, Libia, Siria, Túnez. Solo para hacer mención. ¿Qué pasa? Aquí vemos que es un tema, en este caso, un tema cultural, ¿verdad? Que se está dando con esto, con este tipo de convención. ¿Cuál es la objeción a esta reserva? La objeción a esta reserva lo hacen los estados cuando vienen. La objeción a la reserva, como bien explicó el compañero previamente, se da cuando se está eliminando prácticamente el fin primordial de la convención o del tratado mismo. En este caso, era toda discriminación contra la mujer. Al momento de hacer reservas en artículos tanto orales, como son el 2, el 16 que mencionábamos, es como que la misma convención perdiera el sentido de ser.
de su misma creación. Entonces, varias naciones, por ejemplo, en la objeción precisamente en esta convención, varias naciones europeas, especialmente las del norte de Europa, objetaron estas reservas porque consideran incompatibles con el objeto y propósito de la convención misma. Varios estados en esta misma convención objetaron la reserva de países que están condicionando estas obligaciones bajo ese tratado de sus leyes internas o las prácticas religiosas, ¿verdad? Entre ellos Noruega, Suecia y otros países objetaron estas reservas o formuladas por la Arabia Saudita, por Omán, señalando que son contrarias contra el objetivo. Estos estados sostienen que tales reservas limitan significativamente el cumplimiento de la convención. Aquí cierro con lo que es la convención de toda la discriminación contra la mujer. Voy a pasar un poco como segundo ejemplo para no alargar mucho con lo de los niños, con el de la niñez. Vamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto fue adoptado en 1966 y promueve una amplia gama de derechos civiles y políticos. Recibió reservas en artículos claves sobre derechos humanos, especialmente en lo que se refieren a derechos políticos y civiles, que algunos países consideran contrarios. Las reservas comunes que se dieron en este pacto fueron de las más frecuentes, ¿verdad? Fue la que se refiere al artículo número 6 relacionado a la pena de muerte y la libertad de religión del artículo 18. Algunos países también formularon reservas sobre el derecho de la libertad de expresión y asociación, que son los artículos 19 y 22, debido a conflictos ya con sus leyes internas. ¿Qué pasa? Existen las objeciones porque estamos hablando la misma que van contra su misma función, ¿verdad? Muchos países objetaron estas reservas, argumentando que limitan la eficacia del tratado en la protección de derechos universales, humanos universales. Muchas naciones europeas lo hicieron y varias latinoamericanas también, ¿verdad? En esta presentación de objeciones. Algunos, como ejemplo, tenemos en estas objeciones particularmente estados como Países Bajos y Dinamarca objetaron estas reservas en cuanto a la pena de muerte. Países, por ejemplo, países como Malasia formularon reservas para aplicar la pena de muerte en casos de delitos graves, incluso si el tratado lo prohíbe. Las objeciones y viene en su caso, en contrapartida, Países Bajos indica que las reservas son incompatibles con el objeto y fin del tratado, aunque permiten también la entrada en vigor del tratado entre ambos estados. No sé si Singapur fue uno de los, si firmó ese tratado, si es como firmante, pero por ejemplo, hay países en los que la pena de muerte es permitida y es legal. Entonces aquí entra la reserva y también viene la objeción misma a la reserva, porque prácticamente si tu país en tu legislación permite la pena de muerte, no pueden firmar, o sea, tienen que abstenerse de la firma o la suscripción del convenio del tratado mismo para contra sus leyes, porque se pierde el fin primordial. Más que todo, esos son los dos ejemplos que pudiera yo mencionar, ¿verdad? También está con el de los niños. Brevemente le menciono, pues, en los niños viene un tema de ideología que se hablaba para proteger los niños, ¿verdad? En cuanto a temas culturales y legales que son sensibles, la pena de muerte contra menores, la libertad de pensamiento y entre otras. Más que todo eso ha sido un tema que hemos aprendido mucho con el compañero y esperamos que hayamos ampliado lo suficiente con el mismo. Agradecemos mucho su atención, abogada, por su tiempo y compartiremos el archivo, ¿verdad? Si les permite. Compañero Ángel, no sé si tiene algo que agregar. No, compañera, sería todo. Bueno, Gracias. muchas gracias por su atención entonces y aquí pues somos el grupo número 5, los integrantes pues el compañero Ángel Torres y su servidora María Teresa López. Muchas gracias.